Es de Santo Domingo y no es Juan Luis Guerra, aunque creo que le gustaría. Tiene hechuras de jugador de básquetbol, pero ustedes le conocerán por su paso por Telemundo, Univisión y otros grandes medios como reportero de guerra, periodista y conductor de noticias. Pasen y vean. Comienza Cuarto Poder Hispano. Bueno, no es Juan Luis Guerra, pero es el gran Oscaraza. Yo creo que salimos ganando con el cambio. Gracias, gracias, Manolo. Evidentemente que luego de entrevistarte durante tantos años y por tantas veces, me siento un poco extraño aquí. Sí, hoy cambiamos los papeles. Pero siempre estando en manos de un brillante periodista como tú, pues me llena de gran orgullo que hayas tenido la gentileza de invitarme. Aquí estamos. Pues nada, mira, cita a Juan Luis Guerra antes de meternos en tu... porque sé que te encanta la música. Sí, como no. Siempre, yo escucho mucho en la radio y... Bueno, de hecho, hablas mucho de la salsa, del merengue, de todo eso. Vengo de una familia de artistas. Mi tía Ivonne Asa fue durante muchos años, falleció hace poco, la primera mezzosoprano dominicana graduada en el Santa Cecilia de Roma. Mi padre es un hombre de los medios. Cuando llegó la televisión en el año 52 a República Dominicana, fue de las primeras figuras que salió en cámara. De manera que lo escuché desde la cuna, el tema de los medios y el tema de la música y de los artistas. Antes de empezar, a mí me gusta hacer este recorrido vital, acompañar al periodista invitado por ese recorrido, pero una pregunta muy... Voy a meter un pequeño lío, así para empezar, ¿no? ¿Cómo es ejercer el periodismo en la era Trump? ¿Cómo te has sentido y cómo te sientes? Definitivamente estamos viviendo un periodo de transición y peor que la transición, la polarización que existe. Hoy ejercer el periodismo como tú y yo lo conocimos y como tú y yo lo hemos ejercido durante tantos años es un gran reto y es una situación sumamente difícil. Estamos caminando en el filo de una navaja, como tú sabes mejor que yo, donde ha habido pues todo un fenómeno que estamos viviendo en el vórtice de la tormenta, como dice un gran periodista y escritor dominicano que escribió ese libro tras el vórtice de la tormenta. Y definitivamente son retos a diario. O sea, hay el tema de la posverdad, el tema de que muchas personas no quieren escuchar la verdad, lo que quieren escuchar es lo que les interesa escuchar. Y definitivamente tú mejor que yo sabes lo difícil que se hace ejercer el periodismo en estos tiempos. Definitivamente yo creo que eso pasará, que este es un aguacero que siempre que llueve escampa. Y cuando uno es honesto, primero consigo mismo y después con el público y lo sigues respetando al público, prevalece la verdad y prevalece lo justo, ¿no? Tú y yo estudiamos esta profesión y no hablo por ti, sino porque ha seguido tu trayectoria también, de que uno estudió esto precisamente para mantener un balance y ser justo. Yo digo que definitivamente lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, muchas veces más que una fortuna económica, es un nombre, ¿no? Yo coincido contigo totalmente y creo que la pregunta es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, la gente ya no quiere. Yo cuando acabé periodismo, mis referentes eran periodistas que eran capaces de atacar a un partido o a otro. Hacían ese ejercicio fiscalizador del poder y controlaban al poder. Y había un público que premiaba eso, que decía, este periodista no se casa con nadie, ¿no? Ahora parece que el público también quiere que nos casemos, ¿no? Sí. Y además tú lo sabes y yo soy más colaborador o entrevistado que entrevistador, pero si no digo exactamente lo que está esperando escuchar el que me está escuchando, me insulta directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos, hincar la rodilla y decir, bueno, sí, venga, voy a irme con unos o con otros. Y sin embargo, yo he optado por no irme con ninguno y he estado sobreviviendo, ¿no? Y encuentro respeto en las personas. Desde luego, hemos contribuido, y cuando digo hemos, los que están utilizando los medios sociales, que no son periodistas, que son improvisados, lamentablemente hay mucha falta de cultura, hay mucha frivolidad. Y tengo que decir que somos corresponsables
de lo que estamos viviendo. O sea, cuando cualquier hijo de buen vecino se sienta ante una cámara o ante un teléfono celular y se autoproclama periodista, nos hace un daño tremendo a los periodistas que hemos ejercido este oficio durante tantos años, por lo menos con un mínimo de honestidad y de equilibrio, ¿no? Ya la palabra objetivo y subjetivo la hemos eliminado y lo que utilizamos es el balance. Muchas personas no quieren el balance, pero digo que somos responsables porque hay mucha ignorancia en quienes se quieren autoproclamar como orientadores de opinión pública, y eso es parte del problema. Bueno, ahora sí vamos a empezar el viaje con cosas más agradables. Y me quería ir al Óscar de niño, ¿no? Santo Domingo, ¿no? ¿Cómo era ese Óscar? Fui un niño muy feliz en un Santo Domingo somnoliento, muy manso, desde luego bajo la dictadura de Trujillo. Toda esa convulsión de la infancia y de la pubertad, de la transición con la caída del régimen, pues definitivamente nos llevó hacia la comunicación. Fue una niñez muy sana, muy mansa, no había drogas, no había... La delincuencia común estaba reducida. Eso pasa con las dictaduras, de que hay un control social total, las totalitarias, como el caso de Trujillo, como el caso de Cuba, que impedía que esa delincuencia afectara a la niñez. Entonces, tú escuchas, por ejemplo, en España con Franco, en la República Dominicana con Trujillo, que decía, aquí se podía dormir con las puertas abiertas. Claro, se podía salir a la calle que nadie se metía contigo. Nadie se metía contigo, claro. Eso ustedes lo vivieron y nosotros lo vivimos. Pero la infancia mía fue más bien orientada hacia el deporte. Era una época, y sigue siéndolo el día de hoy, que el béisbol es el deporte rey. El fútbol no estaba muy desarrollado, salvo en las comunidades europeas o españolas. Pero tú eras más de básquetbol, ¿no? Porque jugaste al básquetbol. Entonces fui al básquet. En el básquet, que estaba orientado más bien hacia las escuelas y los colegios, terminé en el año 70 siendo el seleccionado más joven en la selección dominicana, que fui a los Juegos Centroamericanos de Panamá. Allí fui con la selección dominicana. Luego una lesión en la rodilla izquierda me impidió seguir jugando. El tema del ¿Y de qué jugabas? ¿Jugabas de ala? En esa época era alto, porque los demás compañeros eran muy bajitos. Yo jugaba forward, como se llama, alero, delantero. No había jugadores muy altos. Entre los equipos más poderosos en ese entonces estaba Puerto Rico, Cuba y México. Eran los tres grandes equipos. Y las Vírgenes tenían un equipo muy bueno, porque eran jugadores becados aquí en universidades norteamericanas y se formaron aquí. Pero fue una época muy bonita donde el deporte no tenía malicia. Luego llegó el tema de las drogas Pero ahora se gana mucha plata, ¿no? Se te hubiera ido bien. Y ahora se gana mucha plata. Yo dije que República Dominicana no iba a ganar medallas hasta que no trajeran a los dominicanos de Nueva York. Y así fue. Cuando empezaron a llegar, como sucedió en el béisbol. Bueno, yo recuerdo un dominicano en España, no sé si has oído hablar de él, uno que triunfó en el Barcelona, se llamaba Chicho Sibilio. Chicho Sibilio, que falleció lamentablemente hace poco. Ese fue el primer gran jugador internacional que tuvo la República Dominicana, Chicho Sibilio. Jugó con España, con la camiseta de España. Antonio Chicho Sibilio, de Jaina, un pueblito cerca de la capital. Luego vino la época de Hugo Cabrera, de Vinicio Muñoz, de Héctor Báez, de los grandes jugadores dominicanos formados en Nueva York. ¿Y tú ya pensabas en el periodismo deportivo en esa época? ¿Te tiraba, o cuándo empiezas a sentir tu vocación periodística? Yo nací con la vocación a los 17 años. Comencé con mi primer trabajo cortando cables y llevándole café a los periodistas. Estudié en la universidad, luego cuando fui a la universidad empecé a estudiar en la Escuela de Derecho. Pero el tema de los medios de comunicación lo llevaba de familia, lo llevaba en la sangre, ¿no? Todos los amigos de mi padre, o la gran mayoría, eran locutores, técnicos de radio y de televisión, camarógrafos. Entonces uno va creciendo en ese ambiente, ¿no? ¿Y cómo recuerdas a tu papá? ¿Te decía, te apoyó? Porque el mío no quería que fuera periodista. No, el mío quería que fuera abogado y diplomático. Imagínate yo de 9 a 5 con un cóctel en la mano, ¿no? No, mi padre era un hombre extraordinariamente inteligente, era un hombre sumamente culto y mucho más culto para su medio, ¿no? Que era un medio atrasado, bajo una dictadura, y era un hombre
sumamente, con un gran sentido social de ayudar al prójimo. Fue un hombre que no le interesó el dinero, la fortuna, sino servir a los demás y ser aceptado por los demás. Yo creo que hasta cierto punto, viendo el mundo como está hoy, fue muy ingenuo. Fue muy ingenuo, era muy sanote y sufrió mucho. Sufrió mucho cuando sectores militares le quitaron sus negocios, sectores del poder, ¿no? Como pasa en nuestros países. Y finalmente ya yo como adulto me decepcioné mucho, no de mi país ni de los dominicanos. Siempre los he defendido, siempre llevo el país en mi corazón. Pero uno sufre mucho a veces las decepciones, ¿no? Y las puñaladas. Decía alguien hace poco que uno tiene dos ojos para mirar hacia adelante, no para mirar hacia atrás, que por lo menos no sería malo tener un ojo aquí en la nuca para ver cuando viene la puñalada. ¿Y llegas a ejercer estudias allá? ¿Ejerces el periodismo en República Dominicana? Sí, teníamos un programa con mi padre precisamente que se llamaba Juicio a los Grandes, que era un tribunal donde tocábamos temas históricos y sociales, donde había un jurado, aunque en el sistema judicial dominicano no existe el jurado, es el common law, aquí el derecho consuetudinario, no en el derecho napoleónico que era el nuestro en ese entonces, de donde el juez pues decide todo, el juez de instrucción para elaborar el expediente y luego el juez, un solo juez sin jurado. Estudié el derecho, complací a mi padre y me dediqué a lo que me gustaba, que eran los medios de comunicación. Pero definitivamente es muy difícil en nuestros países, no sé ahora, ejercer un periodismo honesto donde no te compren los grandes intereses. Ahora sé que hay colegas que se han hecho millonarios apoyando a uno u otro partido o a uno u otro sector económico y financiero. Y decidí venir para los Estados Unidos a perfeccionar el inglés y a ejercer un periodismo que cuando yo llegué aquí, tú mencionabas... Pero eso te quería preguntar, ¿por qué, cuándo, a qué ciudad? Razones fundamentalmente económicas. Vino la primera gran devaluación, todas mis posibilidades yo tenía una productora donde importábamos cassette, no había satélite, de los juegos de la NBA, con el chino Diegues aquí, le comprábamos los juegos. Posteriormente iniciamos intentos por arrendar programaciones de televisión, tampoco se nos dio, y decidí con la primera gran devaluación en el año 84, decirle a mi esposa y a un niño de 2 años que teníamos en ese momento, bueno, es hora de irse y de empacar la maleta. 84 con Ronald Reagan. Con Ronald Reagan aquí en el poder y con Jorge Blanco en República Dominicana. Y dijimos, bueno, vámonos. Y llegamos aquí. ¿A Miami o a Miami? A Miami. Llegamos a Miami y entonces yo tenía aquí parientes, tenía familia, tenía amigos que siempre me decían, ven para acá, que aquí hay emisoras en español que están creciendo. Y mi primer trabajo, con mi resumen bajo el brazo, fue en la WQBA, en un turno muy agradable, que era de 11 de la noche a 7 de la mañana. El turno de la madrugada, redactando como redactor del Radio Reloj. Y ahí los cubanos me enseñaron cómo era que no había computadora ni inteligencia artificial, solamente había Viper, cómo se redactaba el Radio Reloj. Y ahí fui aprendiendo la técnica, desarrollando lo que me gustaba, que eran los medios. Luego salí al aire leyendo boletines, luego fui parte de los noticieros y a los pocos meses tuve la suerte de que me llamara Alfredo Durán, una persona a quien yo agradezco muchísimo y agradeceré toda la vida, pareja de Leticia Callaba, una compañera extraordinaria, y me llevaron para el Canal 23. Univisión. En esa época era SIN, y entonces fui al canal local como reportero, y entonces de ahí pues todo lo demás ya es historia conocida, ¿no? Bueno, ya hablamos de ese trabajo de reportero, en los 80 todavía, ¿no? Estamos Sí, hablando de los 80, 84, reportero del 23, que se reportaba por aquella época, mucha Cuba, ¿no? Había mucha Cuba y no podemos olvidar que estaban las guerras en Centroamérica, muchas noticias de el éxodo nicaragüense que llegaba. Luego pasé a la cadena y fui corresponsal de la cadena Univisión en Centroamérica. La invasión a Haití, la invasión a Panamá,
las guerras terribles de Guatemala. Cubría de México a Panamá. ¿Cubriste la caída de Noriega? La caída de Noriega. Y vamos a pararnos un poco en eso, porque ahora está un poquito de actualidad, por una comparativa. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese desafío de Noriega y esa respuesta de los americanos? Tuve la suerte de que dentro de Panamá había y hay amigos y amigas entrañables que me orientaban cómo era la cosa. Mayín Correa, una política, una mujer sumamente inteligente y que está clavada en la historia de Panamá. Por el lado de Noriega había un periodista cubano, Luis Manuel Martínez, que habíamos trabajado aquí en Cuba y que había anécdotas muy simpáticas. Falleció en Santo Domingo, en República Dominicana. Él fue periodista de Batista, después periodista de Somoza, luego periodista de Torrijos y luego periodista de Noriega. Y entonces sabía el chiste de que Luis Manuel Martínez no debía apoyar a ningún gobierno porque cada vez que lo apoyaba ese gobierno caía. Y Luis Manuel fue una gran fuente, ya lo puedo decir, para decirme las interioridades de lo que estaba pasando en el gobierno de Noriega. Y me hizo la anécdota que él estaba presente cuando Fidel Castro llamó a Noriega por teléfono y le dijo: Tony, nuestros servicios de inteligencia nos están informando que cada 30 segundos despega un avión de Fort Benning y de Fort Bragg. Y eso solamente indica una cosa, que hay una invasión en camino a Panamá. Respuesta de Noriega: Fidel, yo conozco más a los gringos que tú. Eso es para meterme miedo. Algo parecido a lo que está ocurriendo ahora con Venezuela. No vamos a decir que va a haber una invasión en Venezuela, pero los escenarios a veces se parecen, ¿no? Uh-huh. Y así me enteré que se acercaba una invasión a Panamá y allí estuvimos cubriendo esa parte, ¿no? Hay anécdotas que las tengo escritas y te puedo avanzar con muchísimo gusto las cosas que recuerdo. Había un nuncio, el padre López, español, donde estaba Noriega, y él nos contó ahí a los periodistas que estábamos en la verja afuera, que le dijo: general, estaba durmiendo en una pequeña cama con una ametralladora al lado y le pusieron los discos ensordecedores esos de YouTube y de Guns N' Roses, boom, boom, las 24 horas. Y entonces el sacerdote le dijo, el nuncio, pronuncio, le dicen en otros lugares: general, yo le sugiero que usted se entregue para que no le vaya a pasar como a Mussolini. Y Noriega le preguntó: ¿y qué le pasó a Mussolini? Eso detalla un poco el nivel cultural e intelectual de Noriega. No había. Él era un policía de tránsito en su provincia y llegó a ser entrenado en Perú en inteligencia militar y fue acogido por Torrijos. Cuando muere Torrijos, pues inmediatamente se ponen en función los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia entre las Fuerzas Armadas y le toca a él estar ahí. Lucía Newman fue otra de las periodistas que cubrió para CNN en inglés la crisis de Panamá, y entre José Díaz Valar y yo le salvamos la vida porque la oposición la acusaba de estar haciendo reportajes a favor de Noriega y los norieguistas la acusaban de estar haciendo reportajes a favor de la oposición, lo típico que pasa en zonas de guerra. Y hubo un asesinato terrible de un opositor. Y en el momento que estábamos cubriendo el entierro, vino una turba a querer agredir a Lucía. Y José y yo y otros corresponsales nos agarramos del brazo con ella atrás, ella es bien bajita, y la cubrimos ahí para que no fuera agredida. Son de las cosas que pasan que le pasan a uno en Panamá. Sí, cómo no. Fue una situación terrible. Nunca se sabrá la cantidad de muertos que hubo en Panamá. Un barrio como el de Chorrillo y Marañón, que eran casuchas de madera, fueron barridas por los aviones. Y ya que se habla tanto de la situación actual y el paralelismo que tiene con esta invasión de Estados Unidos en Panamá, ¿ves algún paralelismo? No creo. ¿Ves un mundo muy distinto? El mundo del año de los 80 con el mundo de la época de Reagan, de cuando el patio trasero, claro, había mucha atención. Ahora era la Guerra Fría, era la Guerra Fría. No había ocurrido la caída de Gorbachev. Porque hay personas que dicen que la guerra se termina en Centroamérica por acuerdos de Esquipulas. Sí, todo eso está muy bien. Pero la guerra se termina, en el caso de El Salvador, de Nicaragua, cuando se acaban las balas, de Rusia y de Cuba. Ya no hay más. Entonces,
vamos a sentarnos a negociar. En el caso de Panamá era un esquema de Guerra Fría con un lugar estratégico que era el canal de Panamá. Entonces eso era no negociable para los Estados Unidos. Y se produce la invasión cuando Noriega se niega a aceptar primero la oferta de Reagan y después la oferta de Bush, porque Bush se siente traicionado por Noriega, porque Noriega era un empleado de Bush, de la CIA. Noriega recibía un salario de $200,000 al mes de la CIA que dirigía George W. Bush. Y entonces llega un momento que se le plantea que se vaya con todas las garantías, porque ahí es el primer caso, Manuel, en que se mezcla el narcoestado con la política, lo que está ocurriendo ahora. Y el haber retomado, no es nada nuevo lo que está haciendo Trump. Perdona que salte de un tema a otro, pero es para tener en contexto. Esa era la idea, de compararlo. De compararlo. No hay comparación, porque era un esquema de Guerra Fría, era un tema de los carteles, el de Medellín y el de Cali. Noriega le estaba cogiendo dinero a todo el mundo, el dinero lo volvió loco, lo enloqueció. Y entonces, el hombre que le pone la cereza al cóctel es Carlos Leder, que cuando es extraditado habla hasta por los codos y dice: sí señor, yo estuve presente con Raúl Castro y Noriega y Pablo Escobar cuando las negociaciones, etc. Ahora hay un estado, un narcoestado en Venezuela y quizá en Nicaragua, donde los actores principales no lo esconden, son ellos los actores principales. Y realmente hay ciertas similitudes en que estamos hablando contra el crimen organizado, detentando el poder. Yo no tengo una bola de cristal, yo no sé si va a haber una invasión en Venezuela, pero sí puede haber operaciones de extracción, como ocurrió con Leder y como ocurrió con Juan Ramón Mata Ballesteros, que era el Pablo Escobar de Honduras. O sea, y como ocurrió con el jefe de Hezbollah, con un dron que le dieron de baja. Y eso pudiera ocurrir en Venezuela, por invasión no. Y otro punto, estuviste en Nicaragua, ¿no? En un momento muy importante. Mucho tiempo en Nicaragua. La pregunta sería, ¿qué se hizo mal entonces? Porque o sea, fíjate que el protagonista es el mismo, ¿no? Daniel Ortega estaba ahí y Daniel Ortega sigue en el poder. Y regresó al poder. Y como, bueno, sí, después de muchas peripecias, Violeta Chamorro, etcétera, Alemán. Pero bueno, ahí está. O sea, yo seguí algo se hizo mal, ¿no? Yo seguí algo muy de cerca y criticamos a los regímenes de izquierda, de extrema izquierda y todo eso, que empobrecen a los pueblos, que es una utopía, palabra que inventó Tomás Moro, que no se cumple. O sea, cuando se llega al poder, el poder es otra cosa. ¿Qué pasó en Nicaragua? Que desgraciadamente el egoísmo de nosotros los humanos, la ambición y la torpeza política permitió el regreso de Ortega. Yo cubrí todo eso, estuve muy de cerca con Arnoldo Alemán en su campaña cuando era alcalde de Managua, su asistente Byron Jerez, que después estuvo señalado con actos de corrupción. Se produce lo que no se había producido en la historia de América, la salida de un régimen de izquierda producto de elecciones. El propio Fidel Castro llamó a Daniel Ortega y lo insultó y le dijo: las revoluciones no se pasan por las urnas. Cuando aceptaron... ¿Elecciones para qué, no? Elecciones para qué, en vez de armas para qué. Entonces ganó los liberales con doña Violeta Chamorro, que fue la madre de Nicaragua, porque inclusive de sus 4 hijos, 2 estaban con los sandinistas y 2 estaban con la contra. O sea, el mejor ejemplo de una madre que podía unir a la familia nicaragüense era doña Violeta. Gana doña Violeta, donde su yerno tuvo un poder extraordinario. Gana Arnoldo Alemán y, para no caer preso por los actos de corrupción, accede a una negociación con Ortega de reducir el límite de los porcentajes de las elecciones, de un 50% a un 35%, que era lo que tenía Daniel Ortega. Y negocia con Daniel Ortega. Luego vino el gobierno de Bolaños, pero ese fue un gobierno totalmente insípido, incoloro e inodoro, que rompe con Alemán dentro del mismo partido, se divide el partido. Y entonces llega Ortega con esa negociación con Arnoldo para que Arnoldo no lo lleven a la cárcel.
y negocia su libertad personal, por eso te hablo de egoísmos y de egolatrías, no, y sacrifica al pueblo de Nicaragua y permite que vuelvan al poder los sandinistas. Y ya cuando, los sandinistas no, Daniel Ortega, y ya cuando Ortega regresa dice, no entrego más, aquí muero en el poder, lo que estamos viendo el día de hoy. La esposa, además. Bueno, estábamos hablando de Univisión, pero luego estuviste en Telemundo también, ¿no? En Telemundo paso primero al noticiero del 51 con Leticia Callao. Alfredo era el gerente del canal, me lleva para allá. O sea, mi carrera ha estado influenciada y muchas veces determinada por Alfredito, Alfredo Jr., Leticia y ese grupo extraordinario que hizo la televisión en español en los Estados Unidos, en Miami. Luego me fui a Nueva York, al canal 41 de Univisión, regresé. Y realmente Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, que fue otro de mis grandes amigos, me decía, no te preocupes por cambiar mucho, porque aquí en Estados Unidos tú asciendes en zigzag. Y ya estoy en una etapa de mi vida más tranquilo, donde ya lo estoy haciendo, y esto es algo interesante de lo que me ha ocurrido. Ya no lo hago por necesidades económicas, ni por afán de buscar nombre, ni de buscar fama y fortuna, como dicen, sino con dejar un legado. Ya lo estoy haciendo por satisfacción, porque me gusta, satisfacción personal y rendirle un servicio social a esta comunidad. Y gracias a Dios que me han tocado estos tiempos tan difíciles, donde podemos, tanto tú como yo, aportarle a los que vienen subiendo cuál es la verdad, cuál es la realidad de los medios y cuál fue la realidad de los que hicieron la radio y la televisión en español en los Estados Unidos. Porque después de Telemundo, bueno, yo te conocí en América TV. Sí. Yo llegué aquí en el 2008 y ya me llamaste y me entrevistaste ahí. Vino un proyecto donde Diego Vaz, yo menciono todos los nombres porque hay algunos argentino queridísimo, ¿no? Muy... Diego, gran persona, gran amigo. Yo sí menciono todos los nombres, yo no escondo la historia, porque hay un grupo de personajillos por ahí que tiendan borrarte, ¿no? Sí, que delete, ¿no? Hacen unas historias donde yo no aparezco, como esa del 11 de septiembre, donde, modestia aparte, el primero que dijo esto es un acto terrorista fui yo. ¿Por qué? ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? ¿En qué medio? En la QVA. Estábamos al aire con Agustín Acosta. Y en ese momento se estrella el avión, el primer avión, y lo que me viene a mi mente, de pura memoria, es un accidente que hubo durante la Segunda Guerra Mundial de un B-29 que se estrella contra el Empire State Building. Un accidente. Y entonces yo empiezo a decir, caramba, se vuelve a repetir quizás este accidente del B-29. Cuando viene el segundo avión y se estrella, digo yo, no, esto es un acto terrorista. Y efectivamente sale la noticia, todos los canales interrumpen la programación y estuvimos muchísimas horas al aire. Y yo recuerdo que definitivamente yo empecé, como ocurre muchas veces contigo y conmigo, que uno nunca recuerda el hecho original, sino la última vez que lo recordó, como dice Borges. Y entonces empecé a hacer una narración, ad libitum, como dicen en música, donde yo empecé a narrar todo esto de las Torres Gemelas. Y alguien no se acuerda de eso, no quiere darte el crédito. Son boberías, ahí está la historia, y están todas las grabaciones. Lo mismo que hay otro que dice que cuando yo estaba en Panamá, él era mi asistente y me ayudó. ¿Cómo puede ser mi asistente cuando yo tenía de productora a Rosana Guevara, que llegó a la vicepresidencia de Honduras y era la productora estrella de ABC, nos la llevamos para Univisión? Y era mi productora y tenía todo un equipo de camarógrafos ahí. O sea, ya Univisión establecida como la gran cadena en español. Mira, Univisión, Telemundo, América TV, Mega TV. Sí. Oscar, ¿las empresas tienen alma? ¿Tú? Uno que se siente al final como que te utilizan un poco y cuando tienen alma de verdad. O sea... hay una gran tragedia, Manuel, y tú lo sabes igual que yo, y es la cantidad tanto de ejecutivos. Yo diría que si hay una tragedia, es haber tenido o dueños de estaciones o supervisores de mi trabajo sin experiencia, sin conocimiento, que llegan ahí no sé cómo y que destruyen muchas veces, no fue mi caso ni el tuyo, pero que destruyen las carreras de muchos jóvenes, talentos, porque se empecinan en tratar de ponerte el pie en la cabeza para que tú no demuestres tus conocimientos y tus experiencias, y eso ha sido muy común.
no solamente en español, en inglés también. Hay una cantidad de personas que tienen la habilidad de convertirse en los oídos de los dueños de los medios, escalar en una carrera de ratas y hacerle daño a los grandes talentos, definitivamente. Definitivamente mi mayor, no digo frustración, porque no me siento frustrado, pero sí mi mayor preocupación en determinado momento, dolor de cabeza, fue tener directoras y directores de noticias que sabían menos que yo. Y aquí no quiero ser pedante, pero definitivamente se fueron. Bueno, eso pasa, esos fueron los casos. O sea, cuando vas cumpliendo años, trabajas con gente más joven, que no quiere decir porque vas a ser más joven. Pero en el caso, hay gente mucho más brillante, pero ese no fue el caso mío. No menciono a Guillermo Martínez porque ya está muerto, pero fue uno de los hombres que más daño le hizo a la televisión española en los Estados Unidos. Y lo digo por razones históricas, por razones de que fue una persona que hizo mucho daño a muchas personas sin necesidad cuando llegó no sabía nada de televisión. Era un periodista del Herald, de medios inclusive en inglés, siendo cubano. Y hizo mucho. Es la primera vez que digo esto, Manuel, porque creo que es justo que las nuevas generaciones sepan la historia. Fue un hombre que le hizo mucho daño a la televisión, que lo único que quería era que lo adularan. Yo nunca he adulado a nadie. Y definitivamente nombraba a las personas por amiguismo, no por talento, ni por cultura, Y eso se ha dado muchas veces en los medios. Cuando tú me preguntas que si los medios tienen alma, sí tienen alma, lo que pasa es que a veces las esconden. Oye, y hay otro amor, ¿no? Porque hemos hablado mucho de televisión, la radio, ¿no? O sea, y hay mucha diferencia entre la radio y la televisión. Yo digo que la televisión es la invitada y la radio es la compañera. La radio tú la tienes en el baño, en la cocina, en todas partes. Y la televisión tienes que ir a un control remoto y a la sala o a un lugar específico. Las dos me fascinan. Las dos me fascinan. Pero ahora estás in love con la radio, ¿no? Ahora con la radio. Que la radio sea como... Fíjate, en la transición, la radio se ha convertido en televisión también. Sí, bueno, porque ahora se puede ver, pones una camarita. Yo salgo con la camarita que tenemos en el estudio de América Radio, salgo por todas partes. Sí. Y cuéntanos dónde se te puede escuchar y ver. Bueno, ahora ya que se te puede... En AM, en la 1260, y en la FM, en la 94.3 de FM, están simultáneamente las transmisiones. ¿De qué hora a qué hora? De 7 de la mañana a 11 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Y a propósito, el viernes regresó el viernes de Bellonera. Ah, bueno, por la música. Con la música. ¿No? La música, ¿no? La música es el ungüento del alma. Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu carrera, ¿qué canción elegirías? Ya que te gusta tanto la música. Smile. Ah, me encanta. Smile, en la versión de Nat King Cole. Bueno, justo ayer me pone los pelos de punta porque ayer entrevisté a María Alejandra Requena y subí una historia con ella y puse Smile. Casualidad. Smile, que tú sabes que esa canción la escribió Chaplin. Bueno, la ha cantado Michael Jackson. Claro, hay un arreglo de Jackson muy bueno. Tú sabes que yo no creo en la censura ni en la autocensura. Y ahora que tú dices eso, voy a revelar algo que yo sé que no le va a caer bien a muchas personas, y es que yo no pongo música de Michael Jackson después que salieron las historias con los niños, porque para mí los niños son sagrados. Y cuando hubo los señalamientos de pedofilia con aquel niño de 8 años que dormía en su cama, yo dije, yo no puedo ponerla, me da náusea cada vez que lo veo después de eso. ¿Tú eres de los que piensan que la faceta personal de un artista sea maravilloso como lo pudo ser Michael Jackson, o de un pintor, o de un escritor, o de un director de cine como Polanski, por ejemplo? ¿Tú crees que eso invalida su obra? No lo invalida, pero sí la empaña. Yo creo que una persona es un ser integral y tú no puedes diseccionarlo. Esto sí y esto no. No. Tiene que haber, cuando tú eres famoso, hay un compromiso social que tú debes servir de ejemplo, de role model, como dicen en inglés. Y yo creo que una persona que cometa crímenes como ese, el asesinato, el caso de Vareta, ¿te acuerdas? Aquel actor que mató al amante, ya son cosas, el caso de O.J. Simpson, ya son cosas mayores. No. Yo no puedo... Otros futbolistas que les da ahora por violar a mujeres. Exacto. Yo no puedo separar a O.J. Simpson de su brillante carrera como artista y como jugador de fútbol del crimen contra su mujer y contra... Más cosas que hizo.
Estamos llegando al final del camino, pero de esta clase magistral, de este viaje por la vida de Óscar Aza, pero me gustaría que me recordaras una cobertura y un personaje al que hayas entrevistado que te haya dejado marcado especialmente. Varios. Yo recuerdo el momento quizás que llevaré a la tumba, no es con un personaje famoso, sino cuando en el estadio La Flor Blanca en San Salvador, terminada la guerra, trajeron a todos los niños que quedaron mutilados por la guerra. Y entonces yo había entrevistado a una niña que le habían asesinado a sus padres, quedó sola, y hubo una organización que creaba como una especie de comunidades de niños huérfanos. Que ocurrió eso, se fundó en Austria en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo empecé a ver a la niña que yo había entrevistado con sus muletas, con una de las piernas ya amputadas, no pude aguantar. Ahí se me fue el periodismo a la porra y empecé a llorar. A llorar que no podía transmitir, que no podía. Cuando vi a todos esos niños de la Guerra del Salvador, unos sin ojos, otros sin brazos, ese quizás ha sido el momento más impactante de mi carrera. ¿Y de algún político, escritor, músico? Sí. Bueno, entrevisté muchas veces a Mario Vargas Llosa, entrevisté a Mikhail Gorbachev aquí en Miami cuando vino a una función de la Cruz Roja Internacional. De los políticos así más brillantes que he entrevistado, Gorbachev es uno, sin lugar a dudas. Otro, cuando era candidato en Nueva York, Bill Clinton. Bill Clinton es un personaje, un estadista que conocía todos los entresijos del poder. George W. Bush, o sea, varios, pero Gorbachev me impactó por su cultura general. Era un hombre que dominaba los temas de una forma categórica y fue algo impresionante. Sí. Y ya por último, ¿qué noticia te falta? ¿Qué noticia te gustaría dar o te falta por dar? ¿Cuál te gustaría poder dar como aquel 11S? Pero me imagino que algo positivo, bueno, la que tú me digas. ¿Cuál es la noticia? Ver la libertad, yo sé que esto te lo han dicho quizás muchas veces, pero para mí, por mi compromiso con las libertades, así en plural, llegar a pasear en La Habana con el pueblo tirado a la calle celebrando el fin de esa dictadura horrible de 66 años, que es la dictadura cubana. Ese es el vínculo un poco, antes hablábamos de la radio, pero esas llamadas que recibes, esa cantidad de historias de año tras año, de gente que salió de Cuba, como la canción de Luis Aguilé. Cuando salí de Cuba. Cuando salí de Cuba. Claro. Eso me imagino que es algo que lo tienes muy... Claro, ya tenemos aquí 41 años en Miami, 41 años en el Miami cubano, y yo te voy a repetir algo que sin que me quede nada por dentro lo digo. Yo le debo mi carrera en los Estados Unidos a los cubanos. Yo le debo mi carrera en los Estados Unidos a los cubanos. Me he identificado con principios fundamentales. No es el hecho de ser cubano o ser venezolano, sino nosotros practicamos esta profesión porque amamos la libertad, porque creemos en la opinión de la otredad, porque creemos en el respeto al ser humano. Yo no concibo, y moriré sin concebirlo, que tú tengas que irte de tu país o que te fusilen porque tú no piensas igual que el que está gobernando. Eso para mí es inaceptable. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un gran placer y me quedaría escuchándote, pero tenemos que terminar. Habrá otras oportunidades o si no te traigo a mi programa. Claro que sí. Así que a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder Hispano y les esperamos la próxima semana con otro periodista que les va a contar sobre su trayectoria. Muchas gracias.